Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana. Estoy aquí a punto de contarte cuál es la clase de la academia que más impactó mi vida. Fíjate que gente extraordinaria fue un tema que me cimbró por dentro. Ese tiempo, Dios transformó muchas cosas en mí, en cada una de las clases que muy gentilmente el pastor Toño nos dio a través de redes. Hoy quisiera, como todo buen alumno, contarte cómo yo tomé esa clase y qué es lo que puedo hacer para enriquecerla un poquito más. La clase de gente extraordinaria, me gustaría hoy llamarla potencialmente extraordinarios. Seguramente tú que estás de ese lado conoces ese famoso refrán o dicho que dice: si la vida te da limones. Bueno, se dice que dependiendo lo que tú respondas, eres ordinario o extraordinario. Entonces, aparentemente, cuando uno dice, si la vida te da limones, lo conviertes en limonada, eso lo dicen los ordinarios, según un alto porcentaje. Pero si la vida te da limones y tú dices, hay tequila, tú te conviertes en una persona extraordinaria. Realmente no quiero hacer una apología al alcoholismo. Lo que quiero demostrarte con este refrán o este ejemplo es que contestamos diferente, respondemos diferente y actuamos diferentes los que somos ordinarios o los que somos extraordinarios. ¿Qué tal? ¿Tú qué responderías? ¿Cómo te sentirías? Si respondiste limones, pues ya sabes de qué equipo eres. Y si respondiste hay tequila, pues sabes que eres una persona extraordinaria. ¿Por qué no nos vamos a lo que dice la Real Academia Española cuando buscamos la definición de ordinario? Mira lo que dice que es ordinario: común, regular, usual, habitual, acostumbrado, corriente. Pero la definición de extraordinario, también en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que una persona extraordinaria es fuera del orden, fuera de lo común, fuera de lo natural, extra, excepcional, asombroso, insólito, singular, raro, sorprendente, sobresaliente, chocante, macanudo. ¿Te cuento algo? Hace un tiempo tuve el privilegio de conocer a través de las redes sociales a una persona que me impresionó mucho. Un preparador, entrenador y formador físico del Barça, llamado Chesco Spars, autor del libro La Libreta. Este señor, en 1997, tomó el cargo de preparador físico en el Barça. Lo desarrolló aún siendo un hombre muy preparado en su rama, que era entrenador. Pasaron 7 años y realmente él deseaba estar como entrenador para ganar la Copa Europea. Él, a diferencia de las demás personas, ¿sabes qué? Aunque estaba desempeñando la labor de preparador físico, él cada año, durante 7 años, seguía haciendo sus máster en entrenamiento. Era un hombre muy preparado. A los 7 años necesitaban un entrenador para la Liga Mayor. ¿Pero qué creen que sucedió?
él no estaba considerado porque ya era preparador físico del mismo equipo. Realmente había dos razones por las que él creía que nunca iba a llegar a ese cargo. La primera fue, todos sus compañeros lo veían como solo un preparador físico. Pero él estaba estudiando entrenador continuamente. Su formación era continua. Y la segunda era que ya había 3 entrenadores postulados para ese cargo que él tanto deseaba. Lo que hizo fue fenomenal. No se quedó y trató de buscar una entrevista con el presidente del Barça, del equipo del Barça. Logró que le diera 10 minutos de su tiempo. Y en esos 10 minutos de su tiempo, estando afuera, el día que le tocó estar en la entrevista, pensaba y pensaba, ¿cómo puedo hacer para impactar a este hombre? ¿Cómo puedo hacer para que me elija a mí? Ya sería el cuarto. ¿Cómo me puedo ganar ese puesto que yo tanto deseo? El puesto por el que tanto tiempo yo me preparé. Cuando abre la puerta, ve claramente que el presidente del Barça tenía abierta su computadora y que su Windows era 3.1. Así que cuando él extendió la mano y el señor lo saludó, el presidente le dijo, ¿cómo estás, Chesco? Muy bien, te quiero decir que yo soy Chesco 4.1. ¿Cómo? Le dijo el presidente. Sí, ¿te das cuenta que así como tú tienes un Windows, yo ya no soy el mismo del año pasado? Yo no soy el mismo preparador físico que tú ves cada día que vienes a revisar los equipos de fútbol. Yo he cambiado. Yo soy un Chesco renovado. Yo soy apto para el puesto. Yo quiero quedar como entrenador del equipo. Entonces asintió con la cabeza y le dijo que próximamente iban a platicar. Para esto, el señor Chesco Spar quedó a cargo entonces del equipo de balonmano y ganaron la Copa Europea de ese tiempo. ¿Qué quiere decir con este ejemplo? ¿Por qué lo tomé a él? Se me hizo una persona muy extraordinaria y de hecho él escribió el libro La Libreta, circunscripto en el marco del fútbol, y en ese marco de fútbol él pudo encontrar unos principios y escribir 10 hábitos de gente extraordinaria. Entonces, en esa misma cita, él se dio cuenta que el principio de una persona extraordinaria es que el ser humano debe adaptarse todo el tiempo para poder permanecer en el mundo. El mundo que vivimos es muy cambiante, tan cambiante que si no nos renovamos, si no aprendemos, si no hacemos algo, nos vamos a quedar fuera de él. ¿Y sabes qué? Yo recordaba esta mañana realmente lo que Juan 17:15 dice. Acompáñame a leerlo. Jesús también nos demostró este principio de continuamente renovarnos para poder estar en este mundo. Hoy en día la sociedad también ha cambiado mucho y nosotros tenemos que ir al compás de esa renovación. Juan 17:15. Y Jesús dijo, cuando oró al Padre por sus discípulos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabes qué? Yo creo que te va a costar un poquito, como me costó en su momento a mí entender qué quiso decir. Pero realmente Él nos quiso decir que íbamos a estar en un mundo difícil, que Él nos iba a proteger. Pero ¿sabes qué? A vos y a mí nos toca una parte fundamental, que es continuamente renovarnos.
Y ¿sabes qué? Hoy puede ser ese día en el que tú te sientas tal vez ordinario, como el común del mundo. Tal vez no te sientas tan extraordinario como este señor que te hablé, Chesco Spar. Pero una cosa te digo, y que él también lo escribió en su libro, es: el cambio de vida es automático, pero el progreso es continuo. Así que la gente ordinaria puede querer cambiar, pero no progresa. Pero el extraordinario progresa. ¿Y en qué progresa? Progresa en la palabra. La cree la palabra. Amplifica la fe en la palabra. La pone por obra y pone lo que aprendió al servicio de la humanidad o al servicio de los demás, como nos sucede a nosotros los cristianos. ¿Tú crees en algo? ¿Tú estás leyendo lo que dice la palabra? Bueno, ¿te está llenando de fe? ¿Se está ampliando tu fe? Bueno, déjame decirte algo. Esa fe que se está ampliando va a hacer crecer algo en ti para que tú puedas dar todo eso en servicio a los demás. Qué hermoso, ¿no? Realmente estamos a un paso de ser potencialmente extraordinarios. En este mundo debemos seguir progresando, creyendo en la palabra, amplificando nuestra fe a través de la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y también vamos a poner todo lo que hemos aprendido, lo que Dios nos va mostrando, al servicio de los demás. Porque no te olvides, podemos cambiar de vida automáticamente, ser de ordinarios a extraordinarios. Pero el progreso va a ser siempre continuo. Ese es el primer principio que este hombre descubrió el día de la entrevista. Esa entrevista no solo lo llevó a ser el entrenador del Barça, lo llevó a escribir el libro famoso y muy recomendado llamado La Libreta. Chécalo y si puedes, hazte de uno de ellos, de esos libros. El segundo principio es que para estar uno adaptado a esta sociedad que vivimos, tiene que renovar su mente. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate que para cada reto de nuestra vida necesitamos una persona diferente. Nosotros mismos debemos continuamente ser diferentes porque los retos son diferentes. Por eso es que la palabra dice que renovemos la mente. ¿Y esto dónde lo encontramos? En Efesios 4:23. Me gustaría que me acompañaras a leerlo. Lo dejé a mano. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, sí, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dejéis lugar al diablo. Y el que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Has observado lo que significa ser extraordinario? Ser extraordinario, es estar por encima de la excelencia. Uno ve esta lista y sabe que debe seguir tratando de que Dios renueve su mente.
para poder pensar, como lo dijo Pablo. Es un trabajo continuo. Así que una persona extraordinaria, a diferencia del ordinario, sabe que tiene que crecer todos los días, por más que lleve un año en la iglesia, 2, 3, 30, 40, 50 años. Este mundo que vivimos, esta sociedad que vivimos, demanda que seamos personas renovadas en la mente y en el espíritu, tal y como lo decía Pablo. Este es el segundo principio, renovar la mente. No te olvides, el primero, ¿cuál era? Adaptarse al mundo en que vivimos. El segundo, renovar la mente. Y el tercer principio es comprar la idea. Me gusta la definición de comprensión. Comprender significa comprar la idea de que somos todos potencialmente extraordinarios. Y debemos hacer algo que también está escrito en la palabra. ¿Y qué es? Avivar el fuego del don de Dios, de ese regalo que Dios nos dio, de ese talento que Dios nos dio. Lo tenemos que avivar. Avivar el fuego, le decía Pablo a Timoteo, de ese don de Dios, de ese regalo, de ese talento, de eso que Dios te dio para hacer, para poner al servicio de otros. Segunda Timoteo 1:6. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Por eso, el tercer principio dice: tú eres potencialmente extraordinario. ¿Pero cómo? Pregúntame cómo. Ya dijimos que la mente se renueva a través de la palabra, de la fe viene por el oír la palabra de Dios. Perfecto. ¿Cómo puedo lograr ahora que se avive ese fuego? Que yo entienda cuál es ese don que Dios me dio. ¿Dónde está escondido? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo avivo? ¿Cómo le echo leña para que se encienda y crezca esa llama que hay adentro mío? Hay una frase que me encanta, que la escucho aquí y la he escuchado en mi país. A Dios orando, y me gusta agregarle, y creyendo, y con el mazo dando. ¿Recuerdas ese refrán? Bueno, un extraordinario cree la palabra, amplifica la fe a través de la palabra y pone todo lo que Dios le da al servicio de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado en qué tipo de sociedad vivimos? Yo sí, a veces pienso y miro y veo en qué condición está la sociedad y trato de casillarla, ¿no? De decir si está, pues, cómo está, ¿no? Egoísta, ordinaria, extraordinaria. ¿Qué es lo que vemos, no? ¿Qué ves? ¿Te has puesto a mirar a tu alrededor qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad estamos? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Qué es lo que la sociedad piensa acerca de lo que es ser extraordinario, exitoso? ¿Te has dado cuenta que no cubren los mismos valores que nosotros? Los que amamos a Dios tal vez no entendemos que hay cosas que son buenas para los demás y no son tan buenas para nosotros. A lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. Bueno, más o menos vivimos en una sociedad así. ¿Sabes qué? Yo me puse a googlear qué es lo que la sociedad cree que es ser extraordinario. O sea, en términos generales, ¿cuáles son las características de la gente que el común 99% de la sociedad considera extraordinaria? Pues yo te voy a dictar unas que las copié porque me parecieron interesantes. Según la sociedad, dice que tener buena educación es ser gente extraordinaria. Ser influencer, pues más extraordinario. Destacarse en algo, como por ejemplo en la belleza, como por ejemplo en el arte, en la música que tiene que ver con el arte, en el deporte. Algunos dicen que saber pensar, saber dialogar, tener un espíritu autocrítico, autorreflexivo, con base filosófica, tener acceso a muchos bienes, hacer muchos viajes, tener mucho dinero.
cuentas bancarias. Fíjate qué impresionante. Viajar a muchos lugares, andar en muchos países, vestir buena ropa de marca. Eso es, para la sociedad en general, un ser extraordinario, el que tiene estas características. Pero ¿sabes qué? Esto nos muestra que vivimos en una sociedad completamente egoísta, sino es que muy ordinaria, muy ordinaria. Y nosotros queremos ser extraordinarios. Nosotros somos potencialmente extraordinarios. No vayas a olvidarte lo básico. Esto es muy importante. Una persona extraordinaria, ¿qué hace? Cree la palabra. Cree la palabra. Amplifica la palabra. Y pone todo su aprendizaje a favor y a servicio de la humanidad. Una persona extraordinaria aspira a llegar a la altura del varón perfecto. Acompáñame en Efesios 4:13. Mira lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes? Un ser extraordinario no es conformista en las cosas de Dios. Quiere ser como Jesús, como Jesucristo. ¿Sabes qué otra característica tiene una persona extraordinaria? Trabaja con un propósito firme. Sabe qué es lo que quiere y hacia dónde apunta. Acompáñame que también aquí está escrito en Filipenses 3:7. Sin embargo, decía Pablo, acuérdense todo lo que la sociedad hoy piensa que es característico en un ser extraordinario. Ahora yo te voy a decir, te voy a recordar, no a decir, lo que decía Pablo sobre qué era para él ser extraordinario. Vas a ver que no tiene nada que ver absolutamente con lo que Jesús demanda de nosotros y con lo que los hijos de Jesús sabemos que es ser extraordinario. Filipenses 3, del 7 en adelante. Sin embargo, todos los logros, decía Pablo, por los que una vez me atribuí el mérito, ahora los he abandonado y no los considero como si fueran nada, por el deleite de ¿qué? De experimentar a Jesucristo como mi Señor. Conocerlo verdaderamente significaba dejar atrás todo mi pasado y tirar todas mis alardes al basurero. Todo es como un montón de estiércol, decía Pablo. Para mí, decía él, ahora, para poder enriquecerme en la realidad de conocer a Jesucristo y abrazarlo como Señor en toda su grandeza. Fíjate lo que decía Pablo, qué interesante. Abandonó los logros que le daban mérito. Todo lo que lo deleitaba en la tierra, todos esos deleites que buscan los demás, con tal de tener una experiencia privada, una relación específica con Jesús y aceptarlo como su Señor, ponerse al servicio. Conocerlo verdaderamente para él significaba dejar todo el pasado y apuntar hacia adelante. ¿Qué es lo que él apuntaba? A conocer a Jesucristo y abrazarlo como Señor en toda su grandeza. Fíjate lo que dice el verso 9. Mi pasión, decía él, es consumirme con él y no aferrarme a mi propia justicia, basado en la propia ley escrita. Y Pablo decía, mi única justicia será la suya, basada en la fidelidad de Jesucristo, la misma justicia que viene de Dios, verso 10. Y continuamente anhelo conocer las maravillas de Jesús y experimentar
el poder desbordante de su resurrección obrando en mí. ¡Wow! No sé qué opines. Tú que estás del otro lado, evidentemente estamos muy equivocados, la mayoría de los mortales, en lo que significa ser extraordinario a los ojos de Dios. ¿Todavía sigues queriendo ser potencialmente extraordinario? Pregúntatelo, porque la lista no se parece en nada. En nada, absolutamente en nada, a lo que el común de la gente ordinaria cree que es ser extraordinario. Tal vez estén muy equivocados y los que son extraordinarios sean ordinarios y los que son ordinarios en el pueblo de Dios sean realmente los extraordinarios. Habría que pensar, ¿no? Otro de los principios de una persona extraordinaria es habitar en la palabra. Fíjate lo que dice Salmo 91. Salmo 91 es un ejemplo precioso de lo que significa habitar en la palabra, vivir en la palabra. Salmo 91, 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! ¡Wow! Me gustaría que lo leyeras en tu casa, porque la verdad que las promesas de habitar en la palabra de Dios, porque tú no te olvides, la palabra es Cristo. La palabra es el poder. La palabra es lo que levanta nuestra fe. El Verbo, ¿quién es? Jesús. Y sigue siendo para nosotros. Por eso habitar en la palabra es realmente conocerlo a Él, abrigarse en Él, esconderse en Él, vivir con Él. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, pero solo los extraordinarios alcanzan esas bendiciones. Yo creo que ya te di varias ideas de cómo Dios nos muestra en su palabra las características de la persona extraordinaria. Que podamos ser extraordinarios. Que tomemos esa decisión, ¿no? Y quisiera ir cerrando, pero recordando el Sermón del Monte en el libro de Mateo 5. Si ahí puedes, si quieres ir, Mateo 5, ahí aparece el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Tiene varios nombres según la denominación de la Biblia, pero me gusta mucho decir el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, porque realmente fue un compilado de palabras dadas en las alturas. Tal vez Jesús lo llevó con un propósito específico a las alturas, para decirles, hey, ¿quieren estar arriba? Les voy a decir cómo van a estar arriba, cómo van a estar en las alturas, cómo van a estar por encima de todo. Por eso lo llevó, me gusta pensar que por eso lo llevó al monte a darles el sermón y a hablarles, porque les quiso demostrar lo que es vivir en las alturas, lo que es vivir una vida extraordinaria, lo que es ser una persona extraordinaria. Eso es lo que a mí me gusta pensar en Mateo 5. Pero ¿sabes? Te tengo una noticia. No tiene nada que ver con el perfil social actual deseado de lo que sería una persona extraordinaria. ¿Me acompañas a leerlo? Quise hacer un pequeño resumen de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Regocijaos, alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas antes que a ustedes. ¿Sabes? Eres potencialmente extraordinario. Somos potencialmente extraordinarios. Pero ahora te toca elegir, como me toca elegir a mí, cada día, ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser ordinaria donde estoy? ¿O quiero ser extraordinaria donde estoy? ¿Quiero ser ordinaria en la iglesia que estoy? ¿O quiero ser extraordinaria? ¿Quiero ser ordinaria en el trabajo en el que estoy? ¿O quiero ser extraordinaria? ¿Quiero ser ordinaria en mi matrimonio? ¿O quiero ser extraordinaria? ¿Quiero ser como mamá una ordinaria o quiero ser una extraordinaria? ¿Quiero ser en el trabajo una mujer ordinaria o un hombre ordinario? ¿O una mujer o un hombre extraordinario? Esa es la parte en la que tú vas a tener que decidirte. Fíjate quiénes decidieron bien. Hechos 4:13. Lo voy a leer de aquí. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Sabes? Todos somos ordinarios. Sí. ¿Se acuerdan cuando decía que Pedro, Juan y todos eran del vulgo? Hay una versión que dice, no tenían letras, pero vulgo, del vulgo es ordinarios. ¿Y cómo se convirtieron en esas personas extraordinarias? Ahora vimos varios principios. Tenemos el camino allanado. Estamos preparados, como nos pasó con nuestros pastores que nos dieron las clases en la academia. Ahora tenemos el camino llano. Podemos andar por él. Cada domingo tenemos una enseñanza. Sabemos qué decisiones tomar, qué es lo mejor, qué es lo peor, por dónde ir. Hay alguien que nos dice cuál es la mejor senda. Ellos sabían perfectamente. Ellos vieron, ellos fueron testigos de que estar con Jesús los pasó de ser ordinarios a convertirse en personas extraordinarias. La decisión es personal. Puede ser hoy mismo, como decía el testimonio de Chescospa, hoy mismo puede ser automáticamente una persona extraordinaria y progresivamente y continuamente y sistemáticamente a través de la palabra, como dijimos, de la fe ampliada y a través de poner los dones, talentos al servicio de la humanidad, al servicio de los demás, en el lugar donde estoy, en el lugar que ocupo, la posición que tengo. Esa es la manera en que te vas a convertir en un ser extraordinario. Padre, esta mañana yo te doy gracias por darme la posibilidad de dar mi examen final. Yo te agradezco por este tiempo extraordinario en el que trabajaste mucho con mi corazón, me renovaste mi mente.
Estoy agradecida y te pido conjuntamente con los que están viendo la clase que nos ayudes a decidir correctamente, como hizo María, aquel día que llegaste a comer a su casa y Marta se fue a hacer las cosas ordinarias de todos los días, pero María prefirió elegir la mejor parte, escoger la mejor parte, y esa mejor parte fue estar contigo. Aprender, escuchar tu dirección y actuar en función de ella. Gracias por tu palabra, gracias por todas las ayudas que nuestros pastores nos dan a través de las academias, de los congresos, de las clases, de las pláticas, de las reuniones, de las casas de amigos. Ahí es en el lugar donde tú trabajas con nosotros, donde nuestro camino es allanado, donde nos encontramos contigo. Una persona extraordinaria vive contigo, se relaciona contigo, te escucha y acciona de acuerdo a tus palabras. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre.